Primero, ¿qué es una magnitud física? ¿Para qué sirven las magnitudes físicas? Y ahora necesito que me participen. Necesito que me participen bastante. ¿Para qué son las magnitudes físicas? ¿Para qué son las magnitudes físicas? Una cantidad. Cuando me participan así, contestando en privado. Las magnitudes físicas en sí, eso es todo lo que se puede medir. Por ejemplo, si yo acá tengo un saco de arroz, ¿qué puedo medir de un saco de arroz? ¿Qué es lo que puedo medir de un saco de arroz? ¿O qué es lo que ustedes conocen que se puede medir de un saco de arroz? Puedo medir sus longitudes, ¿no? Su largo, su ancho. ¿No? Puedo medir su largo, puedo medir su ancho. ¿Qué más puedo medir? Puedo medir su peso. Otra cosa que pueda medir. La cantidad, pero la cantidad que sería el peso, ¿no? El contenido. El peso del contenido, puedo medir su masa. Peso y masa es distinto, así que se consideran, se los puedo poner aparte. ¿Qué más puedo medir? Puedo medir el área del saco, ¿no? O sea, de un solo elemento se puede sacar distintas cosas para medir. Puedo medir la longitud, el peso, la masa. ¿Qué otra cosa es medible? ¿Qué otras cosas se pueden medir? ¿Qué otras cosas se pueden medir que no sea con regla, por ejemplo, ¿no? O sea, muy aparte ya del arroz. ¿Qué otras cosas se pueden medir? Se puede medir, por ejemplo, lo que es el tiempo, ¿no? Se puede medir lo que es el tiempo. Un cuaderno. Bueno, se puede medir. De un cuaderno se puede medir distintas cosas. Se puede medir, por ejemplo, como por allá mencionado, se puede medir lo de la... ¿no? Se puede medir lo de la temperatura, ¿no? Se puede medir lo de la temperatura, que obviamente nosotros necesitamos, o sea, de un termómetro, nosotros no medimos la temperatura, sino utilizamos el termómetro para medir la temperatura. Utilizamos el reloj para medir el tiempo, ¿no? Para poder medir la longitud de un cuerpo, nosotros usamos reglas, ¿no? O usamos cintas métricas, por ejemplo, ¿no? Usamos las cintas métricas. Para medir el peso, nosotros usamos balanza.
Nosotros usamos una balanza. Para medir la masa es una característica. Esta característica se calcula, o sea, nosotros lo conseguimos por cálculo, ¿no? Se consigue por cálculo. ¿No? Para el área también, pues, ¿no? Se puede conseguir por cálculo. ¿No? Hay distintas cosas que nosotros podemos medir. Y todas ellas, pues hay un medio por el que lo podemos medir, ¿no? Ya. La radiactividad, bueno, para la radiactividad también hay herramientas, ¿no? Para poder medirla. Pero entonces, entre todas esas cosas que se pueden medir, ¿no? Si es que se puede medir, son magnitudes, ¿no? Porque las magnitudes físicas es todo lo que se puede medir, ¿no? Es todo lo que... A ver, eso lo vamos a escribir con... Es todo lo que se puede medir. ¿Ok? Pero estas magnitudes, y me acabo de dar cuenta que me equivoco en algo, estas magnitudes también tienen sus clasificaciones. ¿Nosotros cómo clasificamos las magnitudes? Pues podemos clasificarlas por su origen, o por su naturaleza. O por su naturaleza. Cuando nosotros hablamos de medir, o sea, de clasificar las magnitudes por su origen, vamos a tener dos principales. ¿Ya? En el libro ustedes tal vez van a ver de que aparecen tres, pero principalmente son dos. ¿Ya? Nosotros vamos a tener lo que son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Hay otra clasificación que dice que también hay magnitudes auxiliares, como lo verán en el libro, pero esas magnitudes auxiliares, pues básicamente entran un par nomás ahí, que son los radianes, que por lo general son magnitudes para medir ángulos, pero que no es posible una comparación, ¿ya? O sea, no es posible compararlas con las fundamentales, que es lo principal. Pero luego ya vamos a ver un poquito sobre esas magnitudes auxiliares. Pero principalmente, cuando queremos dividir a las magnitudes por su origen, se distribuyen en fundamentales y derivadas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de magnitudes fundamentales, nos referimos a las originales, a las básicas, ¿no? A las que no necesitan de ningún otro tipo de magnitud para existir. Y entre ellas nosotros tenemos, ¿a quiénes tenemos? A ver, ¿a quiénes tenemos? No, 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 no. La magnitud, ¿ya? Porque por ahí me están diciendo unidades. Las magnitudes fundamentales, nosotros vamos a tener a la longitud, vamos a tener a la masa, vamos a tener al tiempo, a la intensidad de corriente y a la intensidad luminosa.
¿Ok? Estas magnitudes van a tener sus unidades. Su unidad principal, ¿ya? Su unidad principal que es definida por el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad principal de la longitud? Ya, muy bien, Lozano. A ver, lo demás, ¿qué dicen? ¿Cuál es la unidad principal de la longitud? Carlos, te estás confundiendo con ecuaciones dimensionales. Esa es otra cosa. Entonces es algo más adelantado ya. Claro, claro, ¿no? Muy bien, Carla, muy bien, Pierina. No, Xiomara, ese no es el principal. Esa es una cosa con ese no sé. O sea, ese no es el más fundamental de todos. El más fundamental de todos es el metro. ¿Ok? Es el metro. ¿Cuál será la unidad de la masa según el sistema internacional? A ver, por ahí me dicen el gramo, por ahí me dicen el kilogramo. ¿El gramo o el kilogramo? ¿Gramo o kilogramo? Por ahí me dicen gramo, kilogramo. Pues el principal para la masa es el kilogramo. ¿Ya? Es el kilogramo. Que lo voy a escribir así. Así. Kilogramo. ¿Ya? Es el kilogramo. Porque imagínense que nosotros nos quisiéramos pesar siempre en gramos. Pues imagínense, ¿no? Diríamos, ¿cuánto pesas tú? Pesa 80.000 gramos. Pucha, o sea, sí, con el 1000 nada más ya, ya uno se asusta, ¿no? Entonces, por lo general, la mayoría de las cosas se pesan en gramos, en kilogramos, ¿no? Obviamente está el sistema inglés también, que trabaja en libras y esas cosas, pero nosotros trabajamos en el sistema internacional y por lo general la mayoría de las masas se van a dar en kilogramos. El tiempo, ¿en qué se va a medir? Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, se va a medir en segundos. Se va a medir con el segundo. La intensidad de corriente, ¿con qué se va a medir? Amperios, se puede decir que el amperio, ¿no? Con el amper, para ser más preciso. Con el amper. En el libro van a ver que el amper lo han escrito con minúscula, ¿ya? Pero es con mayúscula. Y ahorita vamos a explicarlo por qué también. La intensidad luminosa se mide en candelas. El símbolo. ¿Cuál es el símbolo que se utiliza para el metro? Me lo van escribiendo. Me lo van escribiendo. Ya, muy bien. La M, ¿no? El kilogramo. Ahí yo quiero ver cómo le escriben. Ahí. A ver. Lozano, Urcia, esos no existen ya. Eso no existe. Se, se escribe así, ¿no? KG. El segundo es bien sencilla, pero quiero ver algunos. Claro, ¿no? Se escribe así, ¿sí o no? No, jamás. Si ven a un profesor o a una persona que escribe SEC, ustedes simplemente, de forma amable y en privado, le dicen, profesor, ¿no? Por favor, el segundo se escribe con S. Nada más. ¿Ya? Nada que SEC,
Nada de que ese puntito tampoco. No, nada de eso. Ese. Y ese minúscula. Aunque uno diga, no, profesor, pero este es la S mayúscula. Ya, pero este de acá es S minúscula. Mi S, la S mayúscula es más grandecita. ¿Ya? Es en imprenta. El amper. El amper, claro, ¿no? A. Y muy bien que me la hayan puesto en mayúscula, ¿no? A mayúscula. Y la candela, esta sí más fea, ¿no? Simplemente CD. Aquí hay algo muy importante, ¿ya? Aquí hay algo muy importante. Y es importante, es la razón por la que digo de que ahí en el libro hay un error, ya que ponen amper en minúscula cuando tiene que ser en mayúscula. Ya que todas las unidades, ¿no? Según el sistema internacional, todas las unidades que provengan de un nombre propio, ¿ya? De un nombre propio, se van a escribir con inicial mayúscula. Pero ahora, ¿quién me dice qué magnitudes fundamentales más nos faltan aquí? ¿Qué otras magnitudes fundamentales nos faltan aquí? Faltan dos, que no las puse porque me falta espacio. Pero ahorita hacemos espacio. ¿Qué magnitudes fundamentales nos falta aquí? La temperatura y la cantidad de sustancia. Mantenemos la temperatura. Vamos a poner más chiquito. Temperatura y la cantidad de sustancia. Ok, vamos a poner acá así un puntito para que se diferencien bien. La temperatura, ¿cuál va a ser su unidad? Por ahí ya me lo habían puesto. Por ahí ya me lo habían puesto. A ver, algunos están que me lo dicen, pero lo están escribiendo mal. La temperatura se escribe así, ¿no? Kelvin, con K mayúscula, no con K minúscula. Aunque las dos K se parezcan, Kelvin se escribe con K mayúscula. Y por lo tanto su símbolo será una K mayúscula. ¿Ok? Y la cantidad de sustancia, pues se mide en mol. Y su símbolo, pues también es el mol. Ese se utiliza bastante en lo que es en termodinámica, ¿no? Termodinámica. En química también se toca bastante lo que es el mol. Y ahora, profesor, ya esas son fundamentales. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Pues las magnitudes derivadas son todas aquellas otras magnitudes que resultan de la relación de dos o más unidades fundamentales. ¿Ok? Es la que resulta de dos o más unidades fundamentales. Por ejemplo, ¿quién me da una unidad, una magnitud derivada? La fuerza y la energía. Pero a ver, vamos más lento. Vamos más lento. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el área. El área es básico porque el área solamente necesita la longitud. Profesor, pues usted nos ha dicho de que relaciona dos o más magnitudes. Y sí, pues relaciona dos o más magnitudes, pero puede usar una más de una vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el área, pues acá ya no, bueno, vamos a escribirla, ¿eh?
Vamos a escribir acá, utilizamos, solamente lo voy a, si no me alcanza, ya lo, como ahora, lo voy a dejar así, ¿no? El metro cuadrado, ¿no? El área se mide en metros cuadrados. Y en metros cuadrados, pues obviamente es el m, ¿no? M elevado al cuadrado. Ese es el símbolo con el que medimos el área, los metros cuadrados. Por ejemplo, el volumen nuevamente relaciona únicamente a la longitud, pero la necesita más todavía, ¿no? La necesita más porque esto se mide en metros cúbicos, ¿no? Y el metro cúbico, pues, es m cubo. De ahí podemos señalar a la velocidad, por ejemplo. A la velocidad, que la velocidad relaciona, esta vez ya no solamente depende de la longitud, sino que la velocidad relaciona a la longitud, pero también relaciona al tiempo, ¿no? Como se dan cuenta, ninguno de ellos tiene una unidad que no dependa de las anteriores, ¿no? La velocidad es de metros por segundo. Ahora sí, de metro por segundo, o sea, profesor, es metro multiplicado por segundo, no. Es metro sobre segundo. Metro por cada segundo. Vamos a tener lo que es la aceleración y así muchas más, ¿no? Vamos a hacer la aceleración y luego la fuerza. Y con este acabamos estos ejemplos. La aceleración, por ejemplo, también relaciona la longitud y el tiempo. ¿No? Y la aceleración, pues, la aceleración es metro por segundo al cuadrado, ¿no? Por segundo al cuadrado. Vamos a escribir acá. Es tan largo para escribir, pero su símbolo es más sencillo, ¿no? Es metro sobre segundo al cuadrado. La fuerza. La fuerza relaciona tanto a la longitud como a la masa como al tiempo. Pero como no quiero hacer tantas flechas, voy a decir que relaciona a la masa y a la aceleración. ¿Ok? ¿Y cuál es la unidad de la fuerza? ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Si digo que relaciona la masa y la aceleración, ya que hay una fórmula que nos dice que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración, pues tendría que multiplicar lo de la masa por la aceleración y tendríamos kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, lo cual en sí es correcto. Pero como por ahí nos van diciendo, pues es muy feo estar escribiendo todo esto. Así que a toda esa unidad le llamo Newton. Profesor, que a todo eso le van a llamar Newton, es que ya no vamos a utilizar esto, ¿no? Ya no vamos a utilizar esto. En vez de eso vamos a ponerle un símbolo que representa el Newton, que es N mayúscula. Pero equivale a toda esta cosa fea. ¿Ok? A toda la cosa fea. Y así podemos seguir relacionando, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros agarramos a la fuerza y la multiplicamos por la distancia? Si nosotros hacemos a los dos, pues obtendremos trabajo, ¿no? Obtendremos trabajo. Y sería metro por newton, profesor, la unidad. Pues no, ahí como es mucho más feo, porque es kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado, a toda esa unidad, pues le llamamos joules, ¿no?
se llama joules, que es la misma unidad de la energía. Y si la energía la relacionamos con el tiempo, pues vamos a obtener seguro lo que es potencia. Y así, relacionando distintas magnitudes, obtendremos más, o sea, más unidades así originales, ¿no? Bueno, más que originales, son unidades equivalentes, ¿no? Para no estar escribiendo unidades tan largas. Porque imagínense una magnitud que relaciona muchísimas de estas magnitudes y tengamos que estar poniendo kilogramos, metros cúbicos, segundo a la cuarta, amper, o sea, estar escribiéndole todo eso, pues sería recontrolable. Es por eso que cuando las unidades ya se empiezan a volver un poco feitas, aparece una nueva unidad a reemplazarla. Y por lo general, esas unidades que entran a reemplazarla, eh, por lo general, pues llevan el nombre de los que estudiaron a esas magnitudes, ¿no? Uno de los principales estudiosos de la fuerza y de la dinámica fue Isaac Newton. Es por eso que a las unidades de la fuerza le llamaron Newton. Uno de los principales estudiosos de la electricidad fue Ampère. Y por eso pues lleva su nombre las unidades Ampère. ¿Okay? Y así. Así vamos a tener un montón. Vamos a tener un montón. Y por su naturaleza, ¿en qué se dividiría las magnitudes? Claro, ¿no? Se va a dividir en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Estas magnitudes son distintas que las que ya hemos visto? Pues no. Simplemente que algunas entran en un campo y otras entran en otro campo. ¿Okay? Las magnitudes vectoriales, vector que prácticamente significa flecha, nos indica que serán todas aquellas magnitudes que tienen dirección. Y las magnitudes escalares las que no tienen dirección. Por ejemplo, ¿masa y peso son iguales? Pues no, la masa es una característica del cuerpo. Tu masa no va a cambiar, estés aquí o estés en la luna. Obviamente, con el paso del tiempo la masa cambia, pero en un mismo instante tu masa no va a cambiar, no importa dónde te encuentres. Por ejemplo, en la Tierra, tu masa, si tú estás en la corteza terrestre, tu masa no va a cambiar, pero tu peso sí puede cambiar. Si te acercas a los polos, por lo general la gravedad va a ser más fuerte y por lo tanto tu peso será más fuerte, porque el peso no es masa, el peso es una fuerza. ¿Ok? Entonces, uno de los ejemplos más básicos acá es que una de las magnitudes escalares es la masa, que es una característica que no va a cambiar así simplemente, porque depende de sí misma y es una característica del cuerpo, pero la que sí se puede, la que sí tiene una dirección y que puede variar incluso, es el peso. Porque mientras más te vayas al ecuador, tu peso disminuirá y cuanto más vayas a los polos, tu peso aumentará. Y siempre ese peso tendrá una dirección que esté apuntando hacia dónde. ¿Hacia dónde va a apuntar ese peso siempre? Salto. Claro, claro, claro. Claro, ¿no? Va a apuntar siempre hacia el centro de masa de la Tierra. Mientras estemos en la Tierra, obviamente, ¿no? Siempre ustedes van a tener acá su tierrita. Bueno,
voy a ponerme a dibujar por así. Acá. Tenemos esta tierrita que es media achatada, ¿no? Que es media achatada. Por aquí va a estar Pepito. Y Pepito tiene su peso. Su peso que siempre va a estar apuntando hacia el centro de masa de la Tierra. ¿Okay? A lo que nosotros normalmente decimos hacia abajo, ¿no? Que siempre apunta hacia abajo. Porque nosotros hacia abajo quiere decir que estamos cayendo al suelo, ¿no? Al suelo. O sea, el peso siempre va a estar apuntando al suelo porque está queriendo apuntar al centro de masa de la Tierra. Pero nuestro abajo no es el mismo abajo que alguien que esté por aquí, ¿no? Porque su peso va a estar apuntando en dirección contraria. Por eso que más que abajo, la forma más precisa, es decir, que apunta hacia el centro de masa de la Tierra. ¿Ok? Entonces, esa ha sido nuestra introducción y pues ya luego iremos continuando la siguiente semana y pues espero de que, eh, de que mejoren el tema de sus trabajos. Si es posible en algún momento en la que en física estemos avanzando ya tal vez muy rápido o nos sobra algo de tiempo, pues ya haremos algunos repasitos por ahí de computación para explicar cómo pueden hacer sus trabajos mejor. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo. Esta clase la van a ver en el aula virtual. Van a ver las pizarras. Eso sí, le voy a dejar una tarerijilla. Una tarerijilla. La tarerijilla, que no va a ser de esto, es que me consigan. Bueno, primero voy a parar el video.